Listo. Hola, ¿cómo están? Somos el grupo 2, yo soy Selva y hoy vamos a discutir sobre la entrevista de Plano Benítez con Pablo Méndez de Rocha. Algo que yo encontré muy potente dentro de la transcripción de la entrevista fue el momento en que Solano Benítez hace mención y de cierta forma cita a Pablo y le dice que él ha afirmado que muchas veces no es la ciudad la que se torna fea, sino los habitantes quienes empiezan a apropiar esa fealdad. Y yo lo llevé inmediatamente como a la forma en la que construimos ese imaginario y ese paradigma de fealdad de la ciudad, y cómo hay discursos y narrativas donde ciertas personas con o sin privilegios afirman y se votan una afirmación como es que Bogotá es una ciudad en la que no se puede caminar porque caminar de cualquier lado a cualquier otro es completamente inseguro. Y se construye como todo un universo en donde el andén es este lugar hostil, donde solamente está quien de verdad no tiene ninguna otra opción de transitar. Y a veces creo que inclusive eso se refleja en la misma forma, sobre todo en algunos sectores muy residenciales de la ciudad, que casi que dentro del mismo diseño arquitectónico pareciera que se era por sentado que nadie va a caminar, que todo el mundo va a ir en carro a la panadería, a la papelería, y entonces los bordes se hacen completamente duros, el andén es estrecho, casi que dando por sentado que lo que hay que darle la prevalencia es al carro, y casi que nace de una misma narrativa, porque al momento de crear y de proyectar, entonces se piensa como, no, pues es que para qué vamos a darle una prioridad a este primer suelo, a este primer nivel, a este primer piso, si todo el mundo va a querer salir en carro, porque existe este paradigma en la ciudad de que nadie quiere caminar, de que la ciudad está peligrosísima, de que todo es peligroso, de que cualquier cosa en cualquier momento te roban, de que todo es hostil, y de nuevo eso lo conecto con que no es la ciudad la que se hace fea, es la narración de la ciudad la que se hace fea y hostil. Entonces sí, eso encontré por ahí. Bueno, yo complementando un poquito lo que dice Selva, pues algo que me llamó mucho la atención es cuando él dice que pues la ciudad es la depositaria de los deseos de las personas, de quienes habitan la ciudad, y no solo de los deseos pues buenos, sino también de esos malos deseos. Entonces me parece muy curioso porque pues la ciudad también está como en manos, bueno, de los arquitectos, quien la proyectan, pero también de los habitantes. Entonces, pues eso puede significar muchas cosas. Creo que, bueno, a través de la arquitectura, pues se puede formar pues el imaginario que decía Selva, pero también siento que pues nosotros somos los habitantes, son los habitantes los que también como que pueden transformar esos deseos en algo positivo, independiente de cómo se está proyectando la arquitectura dentro de la ciudad. Entonces, pues eso me pareció como muy importante, como uno también poder proyectar esos buenos deseos dentro de la ciudad, a pesar de que quizás no está muy bien proyectada en ciertos lugares. Y también algo que me pareció súper, súper fundamental es que como ese tema de identidad que él dice, que él, pues él nos cuenta que también la arquitectura debe como hacer dar cuenta de quiénes somos, de las personas, de la historia que ha pasado en el lugar, o sea, en las ciudades específicamente, en cada ciudad, y que cómo ese olvido de identidad degenera la ciudad también. Entonces, pues eso también me pareció súper importante. Sí, a mí todo lo que dicen es cierto y es, pues fue una entrevista muy interesante de leer. Yo con lo que más me quedé fue una parte donde Pablo Méndez está hablando de la educación y hay una cita donde dice, el tema de la escuela y de la educación es primordial en la cuestión que observamos de América o del mundo y la necesidad de construir la navegación de los ríos, la contención de las aguas, la conexión, por ejemplo, del Atlántico con el Pacífico que nos va a unir, etcétera, obligando la construcción de paz en Latinoamérica. Y bueno, ahí luego en ese párrafo él sigue hablando pues como de la importancia de la arquitectura, de la importancia de la educación de arquitectura, la importancia como el área de enseñanza de la arquitectura respecto a otras en las universidades. Y solo, no sé, me puse a pensar como
Paulo Freire y pues la pedagogía del oprimido, y pensé como en pues que ellos solo se llevaban 7 años, 6 o 7 años, nacieron ambos en la década de los 20 en Brasil, y me pareció muy interesante como poner a- ¿cómo se dice eso? Poner en contraste, Como en se me- disputa o Como en discusión. en discusión, gracias. confrontación. Pues sobre todo que son principios que yo creo que los principios de Pablo Freire, como de la liberación del oprimido y todos, pues entre muchas otras cosas, como que siento que se podría argumentar que se ve reflejado en la arquitectura de Pablo Méndez y en el discurso de Pablo Méndez, y como pues lo que hemos visto hasta ahora en la clase, como de quién fue él en Brasil y como de qué fue lo que hizo, y no sé, solo me pareció pues muy bonito. Pablo Freire tenía pues, ahí saqué el libro de la pedagogía del oprimido y había como unas citas que pues me parecía muy lindas. Había una que decía, ¿cómo era? Eh, Ahí se me olvidó, pero bueno, ahorita la pongo al final del grupo, del video en un frame. Pero sí, solo me pareció también que ahí en ese momento Pablo Méndez habla de como la importancia de la interdisciplinariedad, y pienso que eso es algo como que hasta, pues yo pensaba que era como muy reciente en la arquitectura, entonces me sorprendió como que ya, pues, o sea, yo sé que esta entrevista es como contemporánea, pero igual él es un hombre como digamos, la generación pasada de arquitectos donde, pues, pues, generalmente no veo mucho de interdisciplinariedad en las prácticas de estos como personajes de esa época, entonces, pues, eso también me pareció muy bonito, y creo que ya. No, total, yo siento que algo que he ido descubriendo a medida que avanzaba, o sea, como sobre todo al leer la forma en la que o sea, su lenguaje y la expresión, las expresiones y no sé, sus capacidades orales, o sea, sí veo, o sea, encuentro como al mismo tiempo que una humildad de él como arquitecto, también una, no sé, como una conciencia muy grande de que el arquitecto, no por sus capacidades y sus competencias, debe creer que es el único que tiene que tiene voz y voto en la proyección de ciudad. De acuerdo. Y creo que eso o sea, es una lección muy valiosa, porque además, o sea, sí, algo que a mí me ha impedido como tener ídoles y ídolas en la carrera, pero sobre todo ídolos, porque pues casi siempre son hombres blancos, eh, es precisamente ese ego, porque siempre me encuentro como con un ego muy potente y como esta narración de la persona que está viendo el mundo con unos ojos de un privilegio, como unos ojos así, que mejor dicho, lo que está pensando es lo que es verdad, y entonces se enfrenta a todo lo demás porque es como el portador de la verdad. Y con Pablo Méndez de Rocha me pasa completamente algo opuesto, que es algo que agradezco, porque hacía mucho como que no, creo que nos hace falta como poder encontrar el lado humano de estos ídolos o ídolas que a veces estudiamos tanto desde la obra, y creo que esta clase está llevándonos a eso. Sí, y es lo que dicen en la introducción, dicen ahí como que es un personaje muy humilde y todo esto, y totalmente de verdad, y creo que es como muy refrescante lidiar con un personaje así, y me pregunto si es como por su esencia latinoamericana, porque creo que, no sé, generalmente estos como personajes menos humildes y menos abiertos a este tipo de diálogos siempre son como europeos, no sé. ¿Sabes? Porque pues saben, o sea, saben que están en una posición de poder, y al estar en una posición de poder como que no sienten tanta necesidad de empatizar pues sí, con la gente de a pie, no sé. Pero Total. bueno, no sé, creo que ya, no sé. Listo. Chao. ¿Ya? Yo todo. No sé.